Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas, y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham, no les harán caso. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo, pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían.
Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna, y ninguno de ellos paraba, y 5 de ellos cayeron, y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios, y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues, si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David.
Todos somos pecadores y nacemos en el pecado, y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento, es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató, ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles. Escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad.
Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte. Vuélvete. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos y nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo, recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo, la primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay.
Y hay un infierno. Pero gracias a Dios hay un cielo. Hay un paraíso. Y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé. Tú puedes saber. Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir, quiero saber que me iré al cielo, quiero saber que mis pecados son perdonados, quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán. Ven y párate aquí y después de que hayas venido voy a decir una palabra y una oración contigo, te daré literatura y puedes volver con tus amigos. Simple. Pero cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, Él las llamó enfrente de otras personas. Él llama públicamente. Hay algo sobre venir al frente abierta y públicamente que ayuda a establecerlo. Tal vez eres un líder en tu iglesia, pero no estás seguro. Hace tiempo tuvimos a un arzobispo que vino al frente, públicamente, y dijo, solo quería estar seguro. Necesitas asegurarte esta noche. Ven. O tal vez nunca has recibido a Cristo. Ven y hazlo esta noche. Puedes hacerlo, justo ahora. Rápido, levántate. Cientos de ustedes de todo el lugar. Tal vez estás en el coro. Levántate y ven aquí. Te tomará unos 2 minutos el llegar. Levántate y ven. Vamos a esperarte. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante porque se remonta a India y China, mucho antes de que Cristo viniera. Las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir bajo el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasaron antes de ir a la cruz.
A veces tardaban 2 o 3 días y en ocasiones una semana para morir en una cruz. Era la forma más terrible, la más fea, la más dolorosa de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino en el siglo IV, cuando él se había vuelto cristiano o profesante, el instrumento de tortura fue abolido. Luego, las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas y se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. A través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha convertido en un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos en su 6º capítulo dice: es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, puedan ser renovados en su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismos al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia en la cruz, tú también ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién lo hizo? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, Asia, Latinoamérica, Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz: te amo. También hay una longitud en la cruz. No tiene medida, se extiende de la eternidad a la eternidad, desde lo eterno hasta lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, medía 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla, pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios en la cruz? La Biblia dice, y Pablo afirma, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios, que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti, porque tú y yo merecíamos morir, merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz, se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo, a través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él, y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más lejos y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche que saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí, no sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí. El cielo va a ser un lugar glorioso y no puedes ir más allá del amor de Dios, incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Puedes vivir como un animal, puedes ser un asesino,
Puedes ser un violador, puedes ser lo que sea, pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra y qué tan profundo es el espacio. No pueden escapar de Dios porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas que los médicos definen como: primera, contusión cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta, lo golpearon hasta que sangraba de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general, oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22, Salmo 22, Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz, cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22. Pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen: tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos, y luego llegó una sombra, por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado. En ese momento, Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros, y en ese momento misterioso fue hecho pecado por nosotros, el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado, nunca dijo una mentira, nunca tuvo un pensamiento malvado, nunca tuvo avaricia o lujuria, y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo: tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo: tengo sed,
le dieron vinagre a beber mezclado con miel, y cuando él lo probó, no lo bebió. Lo probó como leemos en Juan en otro de los evangelios, pero él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante, le hubiera quitado algo del sufrimiento, y él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz, consciente por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, él habría muerto por ti. Y luego, en Lucas 23:34, hay otra cosa que dice desde la cruz. Él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando, de la multitud que estaba ahí, que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo, y él dijo: no lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes. Y él dijo: el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley, pecaron. Eso significa, y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera, y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios, y Dios no sería Dios, no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera: te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de qué era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó, y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos, las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado de joven en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. ¡Qué maravilloso y grandioso! Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz estaba su madre, y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo: Juan, mira a esta mujer. Y él le dijo a María, su madre la llamó mujer, igual que lo hizo en Canaá de Galilea. 2 veces la llamó mujer. Él dijo: mujer, ahí a tu hijo. Y desde ese momento, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras relaciones rotas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo, sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo: consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17, él dijo: he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo que hacer, y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo. Él vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos, ¿por qué Él no alimentó a todos y no curó a todos? Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas. Y Él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo. Seguirá vivo y vivo y vivo.
¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz, lo que haces con la cruz, porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más en Lucas 23. Y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir, bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta, pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida, Él la entregó voluntariamente. Y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo: Te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre, y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura, y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy: Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron: si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían: salvó a otros, pero no puede salvarse a él mismo. Se burlaban, abucheaban, se reían, y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas, y las primeras 3 horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables, ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús, y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente, y comenzó a decirse: debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo: ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo: Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo: ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevarían al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos ni siquiera expresarlo. Sí, el ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones, ¿cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida? ¿O incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche. Así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar tu forma de vida, cambia tu actitud, y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón, por febrero. No solo venir intelectualmente, el hombre no puede ir a Dios solo con su mente, debe ir por fe, como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo, no solo recibirlo. Es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir: quiero saber cuándo me vaya de aquí hoy. La Biblia dice: el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio.
Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro. Tal vez eres clérigo, pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados y una seguridad de que si murieras hoy, irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes, vengan, párense aquí para hacer ese compromiso. Muchos de ustedes han visto por televisión. Estamos aquí en el sur de Nueva Inglaterra. La cruzada se realizó en Hartford, en Connecticut, y cada noche hemos visto a cientos de personas venir y hacer un compromiso con Cristo. Y hoy cientos más lo harán. Puedes hacer ese compromiso donde estés, en tu casa, tal vez estés en un hotel, tal vez en un bar, donde sea. Como preguntó Billy Graham, ¿cuál es tu respuesta a la cruz? ¿Serás como el ladrón que se burlaba y rechazó a Jesús? ¿O serás como el que se acercó a Jesús por ayuda? Dios te ama. Envió a su único Hijo a morir por ti, para perdonarte y llevarte al cielo con Él para toda la eternidad. ¿Estás listo para poner tu confianza en Jesucristo? Visita la página web que ves en pantalla. Tenemos recursos bíblicos para ayudarte a crecer en tu fe. Queremos que sean tuyos. Son los mismos materiales que les damos a todos los que responden a la invitación. Toma un momento para contactarnos. Visita la página web que ves en pantalla. Esperamos conversar contigo. Recuerda, Dios te ama. Se trata de estar en problemas. Si no llevas el límite, cada oportunidad que tienes ya estás muerto. Amigo, estaba en problemas y no sabía qué hacer. ¿Dónde están los judíos? Sabía que podía conquistar. Es como si estuvieras en un sueño, pero no es un sueño, es la realidad. Ya creía en esto, pero sé que algo más grande está pasando ahora. Dios te ama, pero el pecado nos separa de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo del cielo a esta tierra para quitar nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue enterrado por nuestros pecados. Pero al tercer día, Dios resucitó a su Hijo. Dios es paciente con nosotros. Él no quiere que nadie perezca. La Biblia dice que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Y si llegas a Cristo hoy, debes llegar dispuesto a dejar tu pecado. Dirás, Franklin, no creo poder. Invita a Cristo a tu corazón. Él te dará la fuerza, Él te dará el poder. Pero ve dispuesto a decir, Dios, ayúdame, quiero cambiar. Quiero confiar en ti por fe. Confía en Jesucristo. Esta pandemia ha hecho que la situación empeore en toda la América Latina. Ves las esperanzas y los sueños de las personas. Todo se evaporó. ¿Cómo mantienes la iglesia en medio de una pandemia? Los hospitales están totalmente colapsados. Ya no hay camas para atender al enfermo. Me quiero ir para mi casa, porque aquí vivimos como indigentes. Era una situación tremenda, era una nube que me estaba rodeando. La mayor necesidad del corazón humano es espiritual. Estamos en todo el mundo para responder con la verdad, con la Biblia, con la palabra de Dios. Dios nos ha abierto puertas que nunca hubiéramos imaginado. La crisis no puede detener la obra de nuestro Señor. Cuando hay tiempos difíciles en la vida, a veces solo necesitamos que se nos recuerde que Dios aún trabaja. Hoy quiero animarte con historias asombrosas que han pasado casi desapercibidas. Necesitas ver tú mismo lo que Dios está haciendo en Latinoamérica. Agradezco a los creyentes en estas comunidades latinas y cómo Dios los está usando incluso en medio de serias dificultades.
Venezuela una vez fue la economía más rica de Latinoamérica y ahora está al borde del colapso. La agitación política ha dejado al país tambaleándose. Las protestas se han vuelto mortales después de un día controvertido en las urnas. La hiperinflación llegará al 800% este año. Muchos ahora no pueden pagar artículos básicos como alimentos o medicinas. Los hospitales están totalmente colapsados. Ya no hay camas para atender al enfermo. Comenzamos a ver el desarrollo de una crisis de refugiados. La frustración está aumentando. La situación en mi país está caótica. Tienen que buscar una salida, ¿me entiendes? Millones huyen de Venezuela en busca de una vida mejor. Estas personas tienen miedo y no esperanzas. Entonces no pueden traer sus vehículos. No, solo pueden traer equipaje. Le dijeron al pastor Jesús que le dijera que en Venezuela la situación es muy difícil y que muchas cosas malas pasan ahora. No tenemos trabajo, no tenemos comida, no tenemos medicina. Llega un momento que tú no sabes qué hacer. Casi se va a venir caminando, tienen que buscar una salida. Samaritan's Purse tenía una estación de ayuda donde alimentábamos a la gente, la vestíamos. Estábamos ahí para ayudarlos, amarlos y cuidarlos. ¿Qué hace de trabajo? ¿Cuánto tiempo pasarán aquí en las noches? Pueden dormir aquí 2 horas al día y luego siguen adelante. 2 horas. Y luego se van. Sí. Había un grupo de personas arrastrando sus maletas y se detuvieron y comenzaron a orar. No sé qué oraban, pero Dios me puso en el corazón. Vamos a volver aquí y predicaremos el evangelio a estas personas que no tienen esperanza. Jesús dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Quiero que esas personas sepan que tienen a alguien con ellas que las guíe y las dirija. No solo entre las montañas, también en la vida. Vamos a estar en esa comunidad en Cúcuta por mucho tiempo. Él quiere volver para hacer una campaña. Para estar en el estadio en Cúcuta. En el estadio. Sería extraordinario. That would be extraordinary. Okay. Una de las cosas que respeto y amo sobre Franklin es su pasión. Uno puede decir que si el lugar tiene más crisis, ahí es donde queremos ir. Es un cierto modo decir, hagámoslo. Hacía falta un evento, ¿sí?, de peso espiritual en nuestra ciudad. Entendimos que era el plan de Dios. Era un momento especial y de desahogo. Nuestra respuesta inmediata fue sí, que era el momento de Dios, que era el tiempo de Dios para nuestra ciudad. Literalmente, debido al lugar donde estamos realizando el festival, no sabemos lo que trae el día de mañana. En este momento, la frontera está cerrada. La noche antes del festival, cerraron absolutamente la frontera. Lo que pasa es que hay unos contenedores o containers que están en toda la mitad atravesados del lado venezolano en el puente. Estuvimos hablando con generales, con personas, con políticos, pero no hubo posibilidad. Su respuesta era cerrada, constante. No, necesitábamos un milagro. A continuación, el Festival de Esperanza corre peligro. Fue una situación muy tensa, muy fuerte. Todo es un juego como el de dominó. Una pieza va a mover la otra. Y los pastores están en el punto de quiebre. Necesito ayuda. La situación es que yo me aislé completamente, me encerré. ¿Cómo mantienes la iglesia en medio de una pandemia? You can have a new
new life. Tú puedes tener una nueva vida. By putting your confidence and your faith in the cross of Jesus Christ. La Asociación Evangelística Billy Graham tiene una larga historia de trabajo en América Latina. La primera gira de mi padre se remonta a 1958. La Biblia dice que a pesar de nuestros pecados y rebeliones, la presencia de Billy Graham fue un terremoto espiritual en mi país. Fue una tremenda bendición porque despertó en nosotros el deseo de ganar almas. Tuvo esta visión del mundo. Las naciones necesitan el Evangelio y eso es posible. En América Latina tenemos ya rato experimentando un despertar espiritual. Dios te dará la vida eterna si vienes a Cristo esta noche. La gente está buscando de Dios como nunca antes. Gloria a Dios por eso. Puedes irte de aquí perdonando, con esa seguridad del cielo para la eternidad. Ahora no es el momento para decir se acabó todo. No, les animo en el nombre de Cristo Jesús. Sigan adelante. Llevemos el Evangelio hasta los confines de la tierra en esta generación. Cerró totalmente las fronteras, no permitía que nadie pasara. Eso limitó el proceso para que todas las personas que esperábamos de Venezuela pudiesen venir al Festival de Esperanza en Cúcuta. Fue una situación muy tensa, muy fuerte. No hubo poder humano, pero es que no necesitábamos el poder humano, necesitábamos un milagro. En el día del evento, el Señor abrió la frontera. Dios se movió de una forma especial y gracias a Dios se dio continuidad. Obviamente habían muchos ciudadanos venezolanos y ellos pusieron su bandera de Venezuela y eso fue algo muy, muy, muy impactante. Hay un evento ocurriendo que ellos consideran su propio evento en Cúcuta, Colombia. Para ellos les pertenece este festival. Fue una ocasión maravillosa y Dios hizo esto. Dios nos juntó a todos, nos unió. Cuando saludábamos a nuestros invitados de Venezuela, era más fuerte todavía el ruido que con los colombianos. ¡Venimos de Venezuela! El estadio se llenó. El lugar que teníamos para el sobrecupo también se llenó. El mensaje se predicó, miles de ellos vinieron a Cristo. Dios lo hizo, Dios lo hizo. A Él sea la gloria. Qué noche más hermosa la de hoy. It is good to be in Cúcuta. Estamos muy alegres de estar en Cúcuta. God loves you. Dios te ama. And you've been wanting to find out how you can have peace with God. ¿Tú has estado buscando la forma de tener paz con Dios? Tonight you can have peace with God through Jesus Christ. Esta noche tú puedes encontrar la paz a través de Jesucristo. La mayor necesidad del corazón humano es espiritual. Y cuando vimos la tragedia humana sucediendo, vimos que la mayor necesidad de toda persona que cruzó esa frontera era conocer a Jesucristo. No había otro regalo que pudiera dar que fuera más grande que presentarles a las personas a Jesucristo. Ven a Jesús esta noche. Ven a Jesús. Ven, te esperamos. Cuando llegamos al momento del festival fue un gozo. Valió la pena todo ese sacrificio para dar el mensaje de nuestro Señor en un momento tan difícil. Amén. Amén. Esta noche en el festival de Franklin Graham tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo. Hoy le puse todo eso que tengo en mi corazón, se lo dejé a Dios y que yo sé que sí existe. Yo he visto sus maravillas, sus grandes cosas que Él hace. Lo mejor que han decidido en su vida. Esto es lo máximo, esto es maravilloso. Esto hay que vivirlo.
En esta noche me siento una mujer nueva, una mujer con una segunda oportunidad, sí, de vida. El festival dejó un mensaje importante, que es tu tiempo, es tu lugar. Y eso retó, desafió al cuerpo ministerial de Venezuela continuar dando ese mensaje del Evangelio y también desovar a la oveja. Vimos lo que Dios hizo en Cúcuta, Colombia, y lo alabamos y le damos gloria, y mucha gente se salvó. Pero al concluir esto en Cúcuta, nos dimos cuenta de que había mucho más que podríamos hacer por la comunidad hispana aquí en casa. Comenzamos a buscar tanto en Samaritan Spurs como en la Asociación Evangelística Billy Graham para ver qué más podíamos hacer por la comunidad hispana. Bueno, comenzamos la iniciativa hispana, en la que incluimos personas hispanas en todos los departamentos de la organización. Y estamos traduciendo nuestro material al español para que podamos usarlo aquí en Norteamérica, o usarlo en América Central o del Sur, o en cualquier lugar. Queremos llegar a más y más comunidades hispanas. Esto se ha vuelto mucho más crítico en un año como este, en el que las personas están en casa, en cuarentenas y cierres. Todo el mundo está sufriendo por el coronavirus, pero algunos lugares se han visto más afectados que otros. El coronavirus ha arrasado con muchas iglesias y en realidad no sé si tengo las palabras adecuadas para decirlo, pero ha destruido la vida de muchos pastores en Latinoamérica. En ningún momento estábamos preparados para eso. Esto fue impresionante y pensábamos que tal vez sería el acabose de nuestro ministerio. No habían ingresos ni siquiera para la comida. Viene la enfermedad, personas falleciendo, vienen limitaciones, no podemos volver a reunirnos de forma presencial en la iglesia. Entré en una angustia. Hubieron familias que se fueron de la iglesia. Era una situación tremenda, era una nube que me estaba rodeando. Hubo una ocasión donde la presión era tanta y yo buscaba ayuda. Hubieron momentos en los que yo creí que iba a morir de un paro cardíaco. Nunca me voy a olvidar del momento en que Franklin se me acercó y me dijo: yo percibo que los pastores, el liderazgo evangélico en Latinoamérica está cansado. Los mismos pastores se sienten aislados, especialmente cuando ves todo por lo que has trabajado y tratas de construirlo y que crezca y luego verlo evaporarse frente a ti. Eso es difícil, incluso para un pastor. En una desesperación tremenda, no comía, no dormía, las 24 horas despierto, alerta. Era una situación tremenda, era una nube que me estaba rodeando. En mi mente, yo nunca creí regresar otra vez a la iglesia. Pero yo jamás pensé regresar, era tanta la situación que yo sentía a niveles espirituales que yo decía que eso se había terminado ya, que no había salida. Sentimos una urgencia de acompañar a estos pastores. La Asociación Evangelística Billy Graham ha estado realizando conferencias llamadas Fidelidad Extrema alrededor de Latinoamérica y la idea ahora era tomar ese concepto y colocarlo online lo más rápido posible. Hemos diseñado programas en Internet para pastores, para animarlos y a sus congregaciones. Y creo que eso es extremadamente importante. A nombre de la Asociación Evangelística Billy Graham y Samaritan Spurs, querido pastor, queremos darle la bienvenida a Fidelidad Extrema más allá del COVID. Los programas de Fidelidad Extrema tienen el propósito de motivar, de capacitar, de movilizar a los creyentes para seguir cumpliendo la gran comisión en medio de los tiempos difíciles en que nos ha tocado vivir. Que a Dios nada le pilla por sorpresa, ni siquiera una pandemia de alcance universal.
Escúcheme bien, hoy más que nunca nuestra humanidad necesita un mensaje de esperanza. Es que necesitamos cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Hoy día en América Latina hay tantos pastores, líderes que están batallando con desesperación, pero tan extremas que algunos están pensando en el suicidio. ¿Qué les dirías? Que están batallando profundamente en estos momentos. Yo entiendo de primera mano lo que es estar en esa posición. Hace alrededor de 2 años, cuando di a luz a mi hija, la más pequeña, estallé en una depresión postparto muy severa y uno de los síntomas graves que tuve fue pensamientos suicidas. Pero lo que más me lamento y me preocupa es el desánimo que hay en los pastores y los líderes. Y hay una necesidad muy grande de animarles y de abrazarles en este momento terrible. Es cierto que estamos viviendo unos tiempos inciertos. Es cierto que las circunstancias que nos rodean apuntan hacia nuestro fracaso. Pero es verdad que Jesús ya venció por todas esas circunstancias en la cruz del Calvario. Que no hay absolutamente nada que puede apartarnos. Uno de los elementos más importantes de estos programas era quién iba a responder a las llamadas. Necesitábamos un equipo grande, disponible y más que nada que entendían la situación de estos pastores. Nos asombramos cuando nos dimos cuenta que Dios de antemano Emoción, porque había una oportunidad de poder congregar a miles de personas para dar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es nuestra atención? Escucharles, orar. Todo es de forma confidencial. Estamos para ayudar. Cuando usted necesite, puede llamar. Déjeme orar por usted en un momento. Sí, yo agradezco al Señor porque el contacto con fidelidad extrema para mí fue fundamental. Yo le dije un audio, necesito ayuda, necesito apoyo. ¿Sabe qué, hermano? Déjeme leerle un pasaje. Filipenses 4:19. Nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Los llamé e inmediatamente recibí una respuesta y fue increíble. Ellos, en realidad, nos apoyaron muchísimo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por su... Cuando te das cuenta que el equipo que está respondiendo a las llamadas en el programa de Fidelidad Extrema está en Venezuela, es inesperado. Piensas, espera un minuto, ellos son los que necesitan la oración. Pero yo creo que es justamente esa realidad que Dios usa con poder para dar credibilidad a ellos cuando ellos responden a la persona que llama quebrantado. Eso, saber de que la persona que me estaba atendiendo estaba atravesando quizá una situación, entonces podíamos hablar con mucha confianza del problema que yo estaba atravesando en ese momento. Puedo llorar con aquel, puedo sufrir con aquel, puedo fortalecerlo porque yo también he sido fortalecido. Y siempre la palabra que me daban era de ayuda, de fuerza, vas a lograrlo. El impacto de estos programas ha superado todo lo que imaginamos. Los resultados que nos llegan son asombrosos, pero lo que más me conmueve son las historias. Fidelidad Extrema fue el instrumento que Dios usó para devolvernos la esperanza. Quiero testificarles que específicamente en la iglesia en La Habana, Cuba, fuimos muy ministrados y animados a seguir
Yo nunca creí regresar otra vez a la iglesia, pero ya tenemos 5 meses de estar compartiendo la palabra presencialmente, cosa que para mí era totalmente imposible. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? No es fácil, pero aún vale la pena. En tiempos de crisis todavía podemos ser la iglesia. La crisis no puede detener la obra de nuestro Señor. No dijo que en tiempos de abundancia, no. Dijo ir de predicar, y de verdad que es una gran oportunidad para dar el Evangelio. No retrocedemos, no nos refugiamos en una cueva. Dios quiere que ministremos a las personas en su nombre. Y creo que podemos hacer más de lo que hemos hecho. Pues yo cuando ingresé a la página de Billy Graham, yo estaba destrozada, yo ya no quería saber nada de mi vida. Y pues fuimos sobreviviendo poco a poco, pero yo no veía esperanza, pues yo no veía de qué manera mantener a mis hijos. Y por eso quería acabar con mi vida. Crecí sintiendo que era un desastre, que era mala. Fue difícil. Siempre estuve tan enojada y recuerdo que buscaba respuestas, buscaba algo. Para mí esa etapa fue como la más dura, ¿no? Fue cuando busqué de Dios. Simplemente no tenía un buen comportamiento como persona, pues. Busqué ya la cercanía, ya busqué de Dios. Vivo en Estados Unidos, pero vengo de Puerto Rico. Mi primer idioma es el español. Entonces, es una bendición para mí ir a la computadora y compartir el Evangelio en mi lengua nativa. Quiero que todos conozcan a Jesús. El Ministerio de Evangelismo por Internet en español tiene muchas piezas en movimiento. Reclutamos voluntarios, capacitados y equipados para poder llegar a personas de su propia cultura. El Señor me ha dado un amor por compartir el Evangelio. Y este ministerio fue una respuesta para mí. Soy ama de casa y puedo entrar a Internet y hacer un puente para mostrarles a Jesús. Recuerdo que estaba buscando respuestas. Quizás el problema era yo y tenía que hacer algo al respecto. En el website de Billy Graham, ahí encontré una oración que hice donde acepté a Jesús como mi Salvador. A raíz de eso, esperé una paz interior que nunca había sentido. Yo me entregué a Dios y le pedí que me perdonara mis pecados. Le pedí que yo fuera salvada por Él, que me sentía acompañada, que Dios estaba obrando en mí. Es algo muy bonito. Es muy gratificante saber que una persona acepta a Jesús y yo salto de mi silla. Todo cambió en mi vida porque recibí a Jesús. Sentí todo totalmente diferente. Dios está obrando y está haciendo milagros en la vida de las personas a través de Internet. Estamos agradecidos al ver las historias de lo que Dios está haciendo. Por años nos hemos asociado con iglesias latinas en otros países y aquí, en los Estados Unidos, y estoy agradecido de poder trabajar juntos. Y queremos hacer aún más. Este año,
lanzamos una nueva iniciativa para aumentar nuestro enfoque en los ministerios en español. Lo hacemos por internet a través del equipo de respuesta rápida de Billy Graham y a través de nuestros festivales de evangelismo. Gracias por estar con nosotros. Estas asociaciones son fundamentales para proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Por primera vez desde el comienzo de la pandemia, Franklin Graham estará de gira con un mensaje sobre el amor de Dios. Route 66 God Loves You Tour de Franklin Graham visitará 8 ciudades presentando a los Newsboys y a Marcos Witt. Si estás dispuesto a arrepentirte y a creer en el Señor Jesucristo, puedes ser perdonado. Y ahora, esta noche, quiero que vayan conmigo a Mateo 27 y el verso 22. El libro de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 22. Y hay una pregunta allí. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y toda la multitud respondió: crucifícale. Crucifícale. En el vaivén de la vida me encuentro hoy ante ustedes con un mensaje que considero crucial para esta generación y las que seguirán. En tiempos de incertidumbre y desorientación, es imperativo abordar las preguntas fundamentales que resuenan en los corazones de los jóvenes, tales como: ¿quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y observo una crisis de identidad entre los estudiantes de hoy. Una búsqueda de respuestas que a menudo se ve frustrada en un mundo lleno de distracciones y desafíos. Quiero decirles con toda sinceridad que desde mi perspectiva la Biblia contiene respuestas directas a estas y profundas filosofías. En mi experiencia he llegado a comprender que todos hemos heredado una enfermedad mortal, una condición que trasciende las barreras del tiempo y la cultura: el pecado. No es mi intención condenar, sino señalar la realidad de nuestra necesidad de cura. Y ahí es donde entra en el juego Jesucristo. Cristo descendió a esta tierra y derramó su propia sangre para proporcionar la única cura posible, una cura total para esta enfermedad llamada pecado. Este acto redentor es el fundamento de mi mensaje. La esperanza que ofrezco a aquellos que buscan respuestas genuinas y duraderas. Has observado que en la búsqueda del placer, algunos encuentran momentáneamente satisfacción en el pecado, pero la verdad es que ese placer es efímero, dejando tras sí amargura y destrucción. La Biblia, fuente de sabiduría eterna, advierte sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras elecciones y acciones. Pilato dijo: ¿qué voy a hacer de este hombre llamado Jesús? ¿Qué vas a hacer de ese hombre llamado el Cristo? ¿Qué has hecho con él? ¿Qué irás a hacer? Hoy más que nunca, los jóvenes enfrentan presiones abrumadoras y tentaciones omnipresentes. En este contexto, afirmo con toda convicción que la ayuda de Dios es esencial para resistir y superar estos desafíos. La fe en Cristo provee el poder necesario para decir no a las tentaciones que acechan en la sociedad contemporánea. En un mundo donde la moralidad a menudo se ve difuminada,
Sostengo que la juventud anhela la verdad, un código moral claro y sin concesiones. Mi llamado es ofrecerles esta guía, proporcionando una brújula moral en medio de la confusión reinante. La institución familiar, que considero fundamental, enfrenta amenazas en forma de divorcio, infidelidad y rebelión. Es necesario preservar los cimientos morales para mantener la estabilidad de nuestra sociedad. He llegado a la convicción de que los jóvenes anhelan algo más profundo, algo que satisfaga sus mentes y corazones. En mi experiencia he encontrado que este anhelo se satisface plenamente en Jesucristo. Les insto a explorar la Biblia por sí mismos, descubriendo así una fuente inagotable de sabiduría y verdad. ¿Y qué van a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Esta pregunta, planteada hace siglos, sigue siendo la más importante que cualquiera de nosotros puede enfrentar. Y ahora quiero adentrarme en 3 puntos fundamentales que considero esenciales en la búsqueda de significado y propósito en esta vida. En mi experiencia como evangelista, he dedicado mi vida a compartir el mensaje de redención y esperanza que encuentro en las Escrituras. Hoy deseo enfocarme en esos puntos, con la esperanza de que encuentren respuestas sólidas para las preguntas que agitan sus corazones. Y quiero primero hablar de la enfermedad del pecado y la necesidad de la cura. La realidad innegable es que enfrentamos como seres humanos esta enfermedad mortal del pecado. No estoy aquí para señalar con el dedo acusador, sino para reconocer la condición compartida que todos llevamos. A lo largo de mi ministerio he visto los estragos del pecado en las vidas de las personas, manifestándose de diversas maneras, en acciones, pensamientos y relaciones rotas. El pecado no es simplemente una serie de malas elecciones. Es una enfermedad que se arraiga en el corazón de cada individuo, como bien señala la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta no es una afirmación para desanimarte, sino para que reconozcas la realidad de nuestra condición humana y la necesidad imperante de una cura. En mi viaje de fe, llegué a la conclusión que no hay cura posible para esta enfermedad, aparte de la intervención divina. Es aquí donde entra en juego el sacrificio redentor de Jesucristo. En mi predicación he proclamado una y otra vez que Cristo descendió a esta tierra para derramar su propia sangre, ofreciendo así la única cura total para el pecado en sus corazones. Les insto a reconocer esta verdad y a aceptar la mano extendida de Cristo que ofrece sanidad y redención. El primer punto que quiero profundizar es la comprensión de la enfermedad del pecado y la imperiosa necesidad de cura. En mi ministerio he presenciado cómo esta enfermedad afecta a la humanidad, cómo se manifiesta en acciones y cómo permea cada aspecto de nuestras vidas. Pero la Biblia, fuente inmutable de verdad, nos revela la realidad de nuestra condición. Todos pecaron. Hoy debemos reconocer que todos hemos pecado, todos hemos errado, que todos hemos caído cortos de la perfección divina. Es el primer paso hacia la comprensión de la enfermedad del pecado. No estoy aquí para condenar a nadie, sino para señalar una verdad fundamental que afecta a todos. La metáfora de la enfermedad no es casualidad. Como el apóstol Pedro nos dice, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24.
Aquí encontramos la esperanza en la cruz, donde Jesucristo en su amor insondable llevó sobre sí mismo el peso de nuestros pecados por ofrecernos sanidad y reconciliación con Dios. Y en mi predicación he compartido una y otra vez la verdad que no hay cura posible para esta enfermedad del pecado, aparte de la intervención de Dios en nuestras vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4. Es a través de la gracia de Dios, manifestada en el sacrificio de Cristo, que encontramos la cura total para nuestra condición. Hoy les insto a reflexionar sobre sus vidas y a reconocer la realidad del pecado, no como un ejercicio de culpa, sino como un paso crucial hacia la cura. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan 1:9. La confesión y el arrepentimiento son llaves que abren la puerta de la gracia redentora de Dios. Jesucristo no solo ofrece perdón, sino también transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Esta transformación es el proceso de cura de Dios. Él desea realizar en nuestras vidas, llevándonos de la esclavitud del pecado a la libertad y la plenitud en Cristo. En resumen, la enfermedad del pecado es una realidad que afecta a todos. Pero la buena noticia es que la cura está disponible en Jesucristo a través de la confesión, del arrepentimiento, del creer que Cristo murió y resucitó por nosotros, y la fe en el sacrificio redentor en Cristo en la cruz nos libra de esta enfermedad. Podemos experimentar la sanidad y la renovación que solo Dios puede ofrecer. Los animo a acercarse a Él con corazones abiertos, listos para recibir la cura que solo viene a través de la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego el segundo punto, quiero sumergirlos en el engaño del placer temporal y la búsqueda de la verdadera satisfacción. En mi extensa experiencia como evangelista, he visto cómo la sociedad moderna a menudo busca placer momentáneo, confiando en que éste llenará el vacío existencial. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre lo efímero de estos placeres y nos señala hacia una fuente de satisfacción duradera. Las Escrituras nos dicen que hay placer en el pecado, Hebreos 11:25. Pero sin embargo es por corto tiempo. No niego que el pecado pueda proporcionar una sensación de placer temporal, pero quiero advertirles sobre la ilusión que conlleva. Mi deseo es que entiendan que aunque puede haber deleite momentáneo, este placer se desvanece rápidamente, dejando tras sí una sensación de vacío, de fracaso, de anhelo, de angustia, de dolor, porque la paga del pecado es la muerte, y ese pecado te encontrará. En mi ministerio he encontrado que muchos caen en la trampa de buscar satisfacción en placeres mundanos, solo para descubrir que la alegría que ofrecen es efímera. La verdadera satisfacción, según las Escrituras, se encuentra en una relación transformadora con Cristo. Él nos ofrece una alegría que va más allá de las circunstancias temporales y que perdura incluso en medio de las pruebas. Permítame compartir con usted una ilustración para dar vida a este punto. Imaginen a un viajero sediento en el desierto. En su búsqueda de alivio, encuentra un oasis temporal que ofrece agua refrescante. Sin embargo, este oasis es efímero y el agua se está agotando en él y la sed regresa.
En contraste, Cristo es la fuente inagotable de agua de vida que sacia nuestra sed espiritual de manera duradera. Como dijo Jesús a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4:14. Las distracciones y placeres del mundo pueden brindar momentos de satisfacción, pero la verdadera alegría se encuentra en una relación íntima con Cristo. El apóstol Pablo lo expresó de manera impactante cuando dijo: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Aquí nos revela que la verdadera satisfacción no se encuentra en las cosas temporales, sino en las realidades eternas que Cristo nos ofrece. En la búsqueda temporal del pecado, la reflexión sobre sus propias experiencias. ¿Cuántas veces ha buscado satisfacción en cosas que a la larga no le trajeron plenitud, la plenitud que usted esperaba? La invitación de la Escritura es a dirigir nuestras vidas hacia el gozo perdurable que se encuentra en Cristo. En conclusión, amigos, la conclusión es que debemos reconocer la sed de satisfacción que todos compartimos. Sin embargo, yo les insto a no dejarse engañar por el placer temporal, sino a buscar la verdadera alegría que solo se encuentra en una relación con Jesucristo. Que nuestras vidas reflejen la sabiduría de buscar la satisfacción duradera en lugar de caer en las trampas del placer momentáneo. Que el gozo perdurable de conocer a Cristo llene sus corazones y les guíe hacia una vida plena y significativa. Pero luego el tercer punto, deseo dirigirnos hacia la necesidad de orientación moral y espiritual en un mundo desorientado y decadente. En todos estos años he observado con pesar cómo la brújula moral de la sociedad ha perdido el norte, dejando a las generaciones jóvenes y aquellos que buscan un propósito en la vida en medio de la confusión y la falta de dirección. La Biblia nos advierte sobre los peligros de seguir un camino sin guía moral. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En un mundo donde la moralidad a menudo se define de manera subjetiva, es esencial regresar a principios fundamentales y a una guía moral objetiva proporcionada por la palabra de Dios. El salmista nos ofrece una declaración profunda sobre la importancia de la guía divina en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos proporciona el código moral sólido en un mundo donde la distinción entre lo correcto y lo incorrecto a menudo se desdibuja. En mi vida he visto cómo la falta de orientación moral ha llevado a decisiones lamentables y a la pérdida de valores fundamentales en la sociedad. Y es en ese contexto que la fe en Cristo y la comprensión de la verdad bíblica se vuelven aún más cruciales. En Efesios 5, 15, 16, el apóstol Pablo nos insta a andar con cuidado, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta palabra resalta la necesidad de discernimiento y sabiduría en medio de un mundo moralmente complejo. Permítame compartir una ilustración tomada de la vida real del artista Amy Grant. Reconocida por su éxito en la música cristiana contemporánea, a lo largo de su carrera, Grant había enfrentado desafíos y decisiones cruciales en medio de la presión de la industria musical.
y la cultura cambiante. En cierto momento, cuando muchas voces la instaban a alejarse de su fe y adoptar una dirección más comercial, Grant tomó una decisión valiente, mantuvo su enfoque en la fe cristiana y continuó creando música que reflejara sus convicciones morales y espirituales. Esta decisión no fue sin críticas y desafíos, pero Grant eligió seguir la guía moral de su fe en lugar de ceder a las presiones del mundo. Su vida y carrera sirven como un testimonio de cómo seguir una brújula moral basada en principios bíblicos puede llevar a una vida de integridad y propósito duradero. En el contexto de la familia he presenciado con dolor los efectos del descuido de responsabilidades y la ruptura de los cimientos morales. La institución familiar, diseñada por Dios como un pilar de estabilidad, sufre cuando los principios morales se descuidan. El apóstol Pablo nos ofrece directrices claras sobre la conducta familiar en Efesios 6. Del verso 1 en adelante recordamos la importancia de la obediencia, el respeto y la instrucción basada en principios morales. Mi llamado a los jóvenes y a las familias es claro: regresen a la guía moral sólida que se encuentra en la palabra de Dios. En un mundo donde las opciones cambian y las normas morales se desdibujan, los principios eternos de la Escritura proporcionan un ancla firme. La fe en Cristo no solo nos salva, sino que también nos guía en el camino de la verdad y la rectitud. Mientras nos sumergimos en estas reflexiones sobre la enfermedad del pecado, el engaño del placer temporal y la necesidad de orientación moral, no puedo evitar recordar una pregunta que resuena a lo largo de la historia y que de alguna manera refleja en cada uno de nosotros nuestra necesidad. ¿Y qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Pilato lo entregó. Pilato decidió no creer. La multitud dijo: crucifícale. Lo desecharon. Esta pregunta formulada por el gobernador romano hace más de 2000 años sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Es una pregunta que cada persona debe enfrentar en algún momento de su vida, y especialmente crucial para los jóvenes que se encuentran en esta cruzada hoy. Pilato, al hacer esta pregunta, estaba buscando una respuesta de la multitud que se había reunido en Jerusalén. Pero la realidad es que esta pregunta trasciende en el tiempo y el espacio, llegando a cada uno de nosotros de manera personal. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? La respuesta a esta pregunta determina nuestro destino eterno y da forma a nuestra existencia terrenal. He encontrado que muchos enfrentan esta pregunta con dudas, indecisiones o incluso con indiferencia. Sin embargo, les insto a considerar la gravedad de esta cuestión. Jesucristo no es simplemente una figura histórica. Él es el Salvador que ofrece la cura para la enfermedad del pecado, la satisfacción genuina en medio del placer temporal y la guía moral inefable en un mundo desorientado. Es esencial comprender que al abrazar a Jesús, no estamos simplemente adhiriéndonos a una religión o a una serie de reglas. Estamos abrazando la verdad encarnada, la esperanza viva, el amor redentor. En el pasaje bíblico de Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y aquí Jesús nos presenta como la única senda que nos lleva a Dios, la única verdad que nos libera y la fuente de vida que trasciende la existencia temporal es Él mismo. La pregunta de Pilato nos confronta con la realidad de que no podemos permanecer neutrales o indiferentes ante la figura de Jesucristo.
Su impacto en la historia y en la vida de las personas es innegable. Jesús no nos permite mantener una posición neutral. Él exige una respuesta. Él exige una decisión personal. En este mundo lleno de opciones y dilemas, enfrentarse a la pregunta de Pilato se convierte en un acto crucial y auténtico. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Puedes ignorar la pregunta o posponer la respuesta, pero no elimina su importancia. Al contrario, postergar la decisión nos priva de la paz y la plenitud que solo se encuentra en la relación con Cristo. Mi anhelo es que los jóvenes y los ancianos y cada persona presente en este lugar enfrenten esta pregunta y reconozcan que Jesús no es simplemente una opción entre muchas, sino es la única salida verdadera en un mundo lleno de caos. Y Él ofrece la cura para la enfermedad del pecado que aqueja a la humanidad. Su gracia supera cualquier placer temporal que el mundo pueda ofrecer y proporciona una orientación moral y espiritual que trasciende la confusión de nuestro tiempo. Permítame compartir solo una experiencia más de la vida real para enfatizar este punto. Imaginen a una persona perdida en medio de un bosque oscuro y desconocido. Aunque el sendero está lleno de opciones, solo hay una senda que conduce a la salida. De manera similar, en este mundo de opciones y desafíos, solo Cristo es la senda que nos lleva a la verdadera libertad y plenitud. En última instancia, la decisión que tomemos con respecto a Jesús determinará nuestro destino eterno. La pregunta de Pilato, que resuena a través de las edades, nos insta a reflexionar sobre la relevancia personal de Cristo en nuestras vidas. ¿Lo aceptaremos como nuestro Salvador y Señor o lo regalaremos a un segundo plano como hizo Pilato? Nos insto a no posponer esta decisión crucial. Jesús no solo es la respuesta a la pregunta de Pilato, sino que es la respuesta a las profundas inquietudes de nuestros corazones. Que cada joven, al enfrentar esta pregunta, pueda decir con convicción y fe: haré con Jesús llamado el Cristo lo que Él me llame a hacer. En esta decisión encontrará no solo la salvación eterna, sino también la plenitud y la dirección que anhelan sus vidas. Que la verdad de Cristo ilumine sus corazones y los guíe hacia una relación transformadora que trascienda la eternidad. Permítanme que les comparta una historia impactante de mi experiencia como evangelista. Una historia que destaca la importancia de la decisión que cada uno de nosotros enfrenta al respecto con Jesucristo. En cierta ocasión, sentí fuerte en mi corazón la convicción de que el Espíritu Santo de Dios me estaba guiando a predicar el mensaje de salvación a alguien que muchos consideraban inalcanzable. Esta persona era Marilyn Monroe, una figura icónica del mundo del entretenimiento. La fama y el glamour la envolvían, pero en medio de todo esto había un vacío que ninguna cantidad de éxito podía llenar. Decidí acercarme a Marilyn con el amor de Cristo, llevando el mensaje de esperanza y de redención que tanto necesitaba. Sin embargo, su respuesta fue contundente. Me miró fijamente y me dijo: yo no necesito a su Jesús. Aunque sus palabras fueron un rechazo claro en ese momento, no podía dejar de sentir compasión por alguien atrapado en las trampas de la fama y la soledad. Lo que sucedió a continuación es un recordatorio impactante de la fragilidad de la vida y la urgencia de tomar decisiones eternas. Apenas una semana después de nuestro encuentro, Marilyn Monroe fue hallada muerta. Las circunstancias de su fallecimiento han sido objeto de especulación y misterio, pero lo que queda claro es que ella enfrentó un destino irreversible.
Ahora quiero dirigirme a cada uno de ustedes con esta historia. No sabemos dónde se encuentra ahora Marilyn Monroe. ¿Qué ocurrió después de ese momento crucial en su vida? Pero lo que sí sabemos es que hoy, en este momento, ustedes tienen la oportunidad de elegir. Así como Marilyn Monroe tuvo que enfrentar la decisión de recibir o rechazar a Jesucristo, ustedes también enfrentan esa elección. La realidad es que cada uno de nosotros está en un viaje y al final del camino nos encontraremos con la verdad eterna. ¿A quién elegiremos seguir? ¿En quién pondremos nuestra esperanza y confianza para la eternidad? No estoy aquí para forzar una decisión, pero les insto con urgencia a este llamado. Jesucristo ofrece perdón, redención y vida eterna a aquellos que lo reciben. La historia de Marilyn nos recuerda la fragilidad de la vida. La realidad que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos en este mundo. Hoy en este instante tiene la oportunidad de elegir a Jesucristo como Salvador y Señor. No importa cuál haya sido su pasado, cuáles sean las circunstancias que enfrente actualmente. La puerta de gracia está abierta para ustedes. La pregunta que enfrentamos no es solo sobre este breve periodo terrenal, sino sobre la eternidad que sigue. ¿Qué harán con Jesús llamado el Cristo? La elección es suya. El mensaje de Cristo es uno de amor incondicional, redención y un futuro lleno de esperanza. En este momento los invito a abrir sus corazones. Si sienten el llamado del Espíritu Santo, si reconocen la necesidad de un Salvador, no dejen pasar esta oportunidad. La vida es efímera y frágil. Hoy pueden elegir el camino de la vida eterna, pueden recibir el regalo de la salvación que Cristo te ofrece. No permita que el mañana sea incierto. Sin la certeza de la esperanza que se encuentra en Cristo, acepte este regalo de amor y perdón y gracia hoy mismo. Les voy a pedir que se levanten de su silla. Y al venir solo tienes que hacer 3 cosas. Primero tienes que arrepentirte.